Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy vamos a hablar acerca de una historia que data del año 316 después de Cristo. Y es nada menos y nada más que de la historia de San Martín de Tours. Este hombre fue un hombre que nació en Panonia, en Hungría, y sirvió al ejército del Imperio francés. Y a la edad de 20 años, él fue enlistado en dicho ejército. Y cuenta la historia que él estaba sirviendo al ejército. Más tarde se hizo monje, se hizo obispo y fundó el monasterio de Marmoutiers. Y cuenta la historia que un día, regresando a su hogar, que él vivía en Amiens, en Francia, en medio del camino se encontró a un mendigo, a un hombre pobre, un hombre desnutrido, hambriento, un hombre que estaba prácticamente abandonado en medio del camino, en medio del invierno frío que estaba nevando en aquella ocasión. Cuenta la historia que él se bajó de su caballo y fue y atendió con gesto noble, con mucha nobleza, con mucho amor y con mucha dedicación. Él fue hasta donde el mendigo y tomó su propia capa, la capa real que usaban los soldados en aquel entonces. Él rasgó la capa en dos pedazos y le dio la mitad al mendigo y el mendigo se cubrió con la otra mitad. Él regresó a su hogar con la mitad de la capa y luego del trayecto de camino, que era largo, porque él venía de la guerra, venía del combate, y sabemos que en cada región donde había regimientos militares y habían escuadrones o batallones, en cada batallón, en cada escuadrón había un clérigo, había un representante de la religión cristiana, fuera católico, protestante, había un representante que era para ayudar a esos hombres, para darle estímulo, aliento, consejería, orientación. Para eso se dedicaban los obispos, monjes, sacerdotes, ministros. En aquella época, en el imperio francés, se dedicaron a hacer este tipo de trabajo dentro de las fuerzas militares. Cuando Martín de Tours regresa a su hogar, se acuesta a dormir y tiene un sueño, y en el sueño Dios le revela quién había sido aquel mendigo o aquel pobre hombre que estaba en medio del camino. Él vio a Jesús de Nazaret, que se levantó con la mitad de la capa. Y Jesús se le presentó en ese cuadro, en esa visión, en ese sueño, se le presentó que él era el mendigo. Él en aquel momento recibió una revelación que entienden muchas personas que fue dada por Dios, porque la Biblia dice bien claramente esto, y la Biblia enseña claramente que tenemos que ayudar a los enfermos, a los desvalidos, a los pobres, a los menesterosos, tenemos que ayudarlos. Luego que él tuvo ese sueño, esa revelación, en la corte real del imperio francés, los reyes de Francia establecieron por decreto, por ordenanza, en el 370 después de Cristo, se estableció una orden que se llamaba los protectores de la capa. Esa orden se le llamaban chapelains. Los chapelains en francés significa protector de la capa. Luego, en todas las instituciones militares y en todas las ramas militares, tanto de Francia como de Inglaterra, como de España, como de muchos países europeos, establecieron el término capellán a todo ministro, clérigo, sacerdote, a toda persona que estaba encomendada a acompañar las tropas a la guerra. Ese era un capellán. La capellanía como tal comenzó en las Fuerzas Armadas en Europa. De Europa pasó a Estados Unidos en el 1775, cuando las tropas inglesas, en medio de la guerra que había entre Inglaterra y Estados Unidos por la independencia de las 13 colonias, allí había un capellán en cada regimiento militar, había un hombre al frente de las tropas que era el representante religioso y cristiano para darle apoyo, consejería y orientación a tanto los oficiales como a los enlistados. Hoy tenemos capellanes tanto en las Fuerzas Armadas
como en los hospitales, como en las cárceles, como en todo tipo de institución, tanto gubernamental como privada, hay capellanes. Hay capellanes inclusive hasta en las universidades hay capellanes. Y la palabra tiene que enseñarnos a nosotros esto. Y vamos a compartir con ustedes algo bien importante que está en la palabra del Señor, que tiene que ver con la capellanía y con el servicio a los enfermos, con el ministerio a los enfermos. Dice la palabra claramente en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. En otra palabra, a los creyentes, a los cristianos, les llama los de su derecha. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, y fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí lo hiciste. O sea, no se lo hicieron al Señor, no se lo hicieron a Jesús. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En otras palabras, el servicio humanitario, el servicio social, el servicio a las personas que están enfermas, que están en desventaja económica, tanto el servicio cristiano, el servicio espiritual, tiene que ir acompañado de ayuda social y ayuda humanitaria, porque Jesús de Nazaret visitó a los enfermos, sanó enfermos, pero también hizo obra social. Es importante que ambas cosas vayan de la mano. Tanto la obra social como la obra benéfica, como la obra filantrópica, tienen que ir a la par con la obra espiritual. Se tiene que predicar el evangelio, se tiene que visitar los enfermos, se tiene que visitar a los presos que están en las cárceles, porque estas personas que están desnutridas, que están desvalidadas de la libertad y que no tienen el derecho y no tienen la oportunidad, ni tienen tampoco la transportación, o no tienen las comodidades, o no tienen las destrezas para ir a un templo a perseverar y a recibir la palabra de Dios, es bueno llevarle las palabras a ellos en los lugares donde ellos están. Por eso es necesario que el capellán y la persona que Dios ha llamado a ministrar a los enfermos, a los presos, a ministrar a los hogares de ancianos, a los hogares de niños, a ministrar a diferentes tipos de comunidades, de personas que están dependiendo de que le lleven la palabra, que le lleven el alimento espiritual, también se le debe llevar el alimento material. Es importante que la iglesia en estos tiempos, en estos momentos, se envuelva tanto en la parte espiritual como en la parte social.
como en la parte humanitaria. A veces pensamos que no tenemos los recursos. Sí, pueden haber recursos. Hay que hacer el recurso y hay que hacer la obra del Señor. Si usted tiene la oportunidad, no tan solo de orar, ayunar o interceder por estas vidas, envuélvase en este tipo de trabajo, porque este trabajo es un trabajo de bendición. Sabemos que Dios honra a los que le honran. Y sabemos que Dios ha de ayudar a aquel hombre, a aquella mujer que realmente tiene la necesidad de servir al Señor y de llevar esta palabra a aquellos que no la tienen. El Señor va a ayudarles y les va a dar las herramientas para que puedan hacer el trabajo dignamente. Esto requiere tener espíritu misionero, espíritu evangelístico y requiere tener un llamado de parte de Dios en pro de las almas. Hay que amar las almas, hay que amar el mundo que está perdido, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Es importante esto, amados hermanos, porque nosotros sabemos que el mundo que estamos viviendo es un mundo que está realmente alejado de Dios, que se encuentra sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y ese Dios, esa fe, esa esperanza, tú y yo la tenemos para llevárselas a cada uno de ellos. Tenemos que llevarle esta palabra para que esta palabra no tan solamente le llegue a ellos, sino que ellos sean partícipes de la bendición que tú y yo tenemos. Y sabemos que Dios nos ha dado a nosotros herramientas para nosotros poder llevar esta palabra y para poder bendecir a otros. Cuando se lleva la palabra y cuando se predica el evangelio, estamos bendiciendo a otros. Esta bendición tenemos que llevarla porque la palabra dice, dad por gracia lo que por gracia recibimos. Y sabemos que esta palabra está disponible para que se le lleve a todo el mundo. Todo el mundo debe tener testimonio de que esta palabra ha de llegar a sus vidas en algún momento. Padeceremos persecución, padeceremos enfermedades, padeceremos de muchas cosas y podemos padecer por la obra del Señor. ¿Hay padecimientos? Sí los hay. ¿Hay sufrimiento? Los hay también. Pero Dios ha prometido en su palabra que nos va a ayudar en todos estos momentos. Nos va a ayudar en todo tipo de trabajo que el Señor nos haya comisionado. Él nos va a dar la salida. La salida es aquella ayuda y el salvaconducto que Dios da a sus hijos para que puedan hacer el trabajo y para que salgan victoriosos en medio de la tormenta y en medio de la prueba. Es así, amados hermanos. La palabra también en el Evangelio según San Lucas nos enseña que si usted y yo tenemos una capa o tenemos dos capas, démosles una a aquel que no la tiene. Si tenemos dos camisas, démosles la otra camisa a aquel que no la tiene. Y le demos también el alimento si no lo tiene también. La palabra nos enseña a dar. La palabra nos enseña a compartir. Eso es bíblico, eso es escritural, eso es teológico. La palabra enseña eso. Tenemos que ayudar y muchas personas piensan y tienen una hermenéutica que simplemente la ayuda es para los de la iglesia o para los de la congregación, que es para los de la fe. La Biblia dice que primero los de la fe. No dice que dejen a los gentiles o a los que no son convertidos abandonados. Hay que ir a donde ellos también y ayudarles a ellos. Ayudar a aquellas personas que realmente necesitan la ayuda y que realmente están en desventaja, tanto espiritual como material, que usted tiene su plato de comida y tiene su ropa, zapatos, tiene su hogar, su techo donde dormir. Ayudemos a aquellas personas que están careciendo de la infraestructura o careciendo de los víveres o careciendo de diferentes asuntos, tanto en lo espiritual como en lo material, que les falta alimento, comida, que les falta destreza aún para trabajar. Ayudémoslas a ellos. Hay personas que son limitados en el asunto académico, que no leen, no escriben, no tienen buenos empleos, no tienen buenos trabajos. Ayudémoslas a ellos con el sistema de alfabetización, con el sistema de entrenamiento. Hagamos esa ayuda social y esa ayuda benéfica para expandir este evangelio. No tan solamente le prediquemos la palabra, ayudémosles en la parte material también. Ayudémosles y digámosles que Cristo está para bendecirlos y para ayudarlos, pero también está para adiestrarlos y para enseñarlos y para levantarlos a ellos del lugar donde ellos están. Todo el mundo tiene derecho a una nueva vida, una nueva vida. Primeramente, una nueva vida con Jesús. Luego, una vida en abundancia,
una vida en bendición donde Dios le va a dar los recursos, pero esos recursos Dios se los va a dar a través de su iglesia, a través de ti, a través de mí, a través de todos aquellos hombres y mujeres que lleven la palabra. Dios le va a dar los recursos para que estos recursos sean puestos a la mano de aquellos que no tienen los mismos. Es importante que los recursos que Dios te ha dado a ti y a mí los pongamos a la disposición de aquellos que no lo tienen, para que este mundo sea un mundo donde el hombre y la mujer común puedan tener testimonio de que en la palabra del Señor y en el Evangelio hay paz, hay solución y hay salvación. Llevemos este mensaje, hermano. Hagamos como hizo San Martín de Tours. Brindó su capa en aquel momento, en aquella noche fría, de regreso a su hogar en Amiens, en Francia, luego de una batalla campal. Él regresaba a su hogar, encontró este mendigo, encontró este hombre enfermo en el camino, le dio la mitad de su capa. No le importó que le diera el frío, sino que él quiso también abrigar y cobijar a aquel hombre. Y tuvo esa revelación. El Cristo de la gloria se le presentó en esa noche en forma de visión, y en el sueño vio como Jesús se arropaba y se abrigaba con la mitad de la capa que él le había dado a ese hombre en la mitad del camino, en medio de esa noche fría, de ese invierno. Y este hombre cuenta la historia que esta hazaña, este noble gesto de este hombre pasó por las edades hasta el tiempo de hoy. Todos los capellanes a nivel internacional saben que esta historia fue verídica y han plasmado esta historia, inclusive en sus propios currículos de enseñanza han plasmado esta historia. Y la palabra capellán no es bíblica, no aparece en la palabra, pero sí el ejercicio y la práctica de esta verdad escritural aparece en la palabra, y aparece la iglesia ministrando a los enfermos, a los presos y extendiendo la mano a todo aquel que la necesita. No hagamos este trabajo digno, este trabajo honroso, no lo hagamos únicamente si somos o no somos capellanes. Que este trabajo sea un trabajo de la iglesia en general, que todo el mundo se envuelva en este tipo de trabajo. Estamos en tiempos bien difíciles y en tiempos donde todo el mundo necesita algo. Todo el mundo necesita algo. Ese algo que necesita el hombre es el Cristo de la gloria. Ese algo que tú y yo y todo el mundo necesita es a Dios, a Jesucristo de Nazaret. Sin Él no tenemos nada. Con Él lo tenemos todo. Porque dice la palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Una vez yo tengo a Cristo Jesús, y una vez tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, lo demás viene por añadidura. Viene el beneficio espiritual y viene el beneficio material. Viene el alimento espiritual y viene el alimento material también. Viene todo, todo en cadena, todo entrelazado. Dios ha de recompensarnos a cada uno, y ha de darnos a nosotros la victoria, y ha de darnos la salida. Dios te bendiga, Dios te guarde, que sea bendecido en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a tu vida y que podamos ser de bendición, amados hermanos. Estos tiempos son tiempos que realmente la palabra demanda que la iglesia tiene que envolverse en la ayuda social, en la ayuda humanitaria y en la predicación del evangelio de justicia. Hay que predicar el evangelio, hay que brindar la mano amiga. Seamos conscientes del trabajo que tenemos que hacer como iglesia y como cuerpo de Cristo. Ser empáticos con la necesidad actual que estamos viviendo. Hay necesidades espirituales y materiales y necesidades psicológicas. Hay necesidades de diferentes tipos. Seamos empáticos en todos. No nos olvidemos que ellos están hoy en esta condición. Nosotros estuvimos también en esa condición y el Señor nos rescató y nos cambió y nos dio una nueva vida. Que esa nueva vida pase también a ser parte de sus vidas también. Que ellos experimenten el cambio y la salvación, y experimenten la regeneración, y experimenten el poder nacer de nuevo espiritualmente. Yo sé que quizás para muchos es difícil esta palabra, pero esta palabra es para la iglesia en general. Entendamos que Cristo quiere que la iglesia sea de bendición en este planeta. Dice la palabra que somos la sal
y la luz del mundo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal es para sazonar y la luz es para alumbrar. La luz ha venido a mi vida y está en la vida de los creyentes en la iglesia para alumbrar este mundo pecador. La sal para sazonar la palabra. Seamos así, hermano. Seamos sal para sazonar, seamos luz del mundo y que podamos ser de bendición para todos. Que todos trabajemos unidos y trabajemos en conjunto para que esta palabra le llegue a todo el mundo, que todo el mundo tenga testimonio de que esta palabra es viva, es real y está disponible y está a la disposición de todo ser humano. Así que, amados hermanos, lo dejo hasta aquí. Será hasta la próxima transmisión por este su canal de YouTube y recordándote que oremos por los necesitados, por los enfermos, por los presos, oremos por todas aquellas personas que están realmente en desventaja, tanto en lo espiritual como en lo material. Recordémonos que hoy estamos comiendo, hoy tenemos alimento, hoy tenemos ropa, tenemos zapatos. Recordemos que hay personas hoy día que necesitan tanto en lo espiritual como en lo material. Hay personas que tienen diversos tipos de necesidades. Y la enfermedad, oiga bien, la enfermedad es producto del pecado. Una vez la persona pasa del pecado a la libertad en Cristo Jesús, la persona tiene derecho bíblicamente a ser sanado por la palabra. Porque en el nombre de Jesús, en su nombre, por su palabra, nombre sobre todo nombre, somos sanos. Somos sanos por sus llagas. Dice la palabra que Él cargó en sus espaldas nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. Cargó el castigo, nuestra paz fue sobre Jesús, fue sobre el Mesías. Hagamos de esta palabra una realidad y que toda persona pueda hacer de esta palabra un aliciente espiritual. Yo te invito, amado amigo que me estás escuchando, tú que no estás perseverando, tú que no le sirves al Señor, yo te invito para que des un paso de fe y aceptes a Cristo como único y exclusivo Salvador personal de tu vida. Que vengas a Jesús. En Él hay seguridad, hay paz. Hay paz y hay seguridad. La palabra promete paz y seguridad. Promete aliciente espiritual y nos promete a nosotros ayudarnos en todo. Esto es bíblico, esto es real. Así que vamos a orar todos y vamos a meditar en esta palabra y a pedir al Señor que nos hable y que nos bendiga en esta hora. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Jesús, porque nos permite, Señor, predicar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu bendición está con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y te pedimos, Padre amado, que toda vida, que toda persona que no te conoce, en esta hora, Señor, que tú te allegues a cada uno de ellos, Señor. Sé bendiciendo, sé hablando y sé ministrando, Señor, a los corazones de cada persona, Señor, en esta hora. Allégate, Dios mío, a todas personas que estén enfermas, que estén en las cárceles, que estén, Dios mío, aleluya, a la distancia, Señor, encamadas, que estén en salas de emergencia, en hospitales, que estén en sus propios hogares, Señor. Aquellas personas que no tienen la oportunidad de ir a un templo, de ir a una iglesia, de ir a una denominación, de ir, Dios mío, a un culto, Padre, que ellos puedan recibir esta palabra y que esta palabra sea viva y que sea rema en su vida, Dios mío. Que tú puedas, Dios mío, glorificarte de forma especial y que esta palabra, Dios mío, llegue a cada uno de ellos, Señor, y que seas tú, Dios mío, cambiando sus mentes, Dios mío, que ellos puedan aceptarte y que puedan servirte, que puedan, Dios mío, convertirse a ti, Dios mío, y que puedan aceptar esta palabra y este evangelio de bendición. Te pido de igual forma que tú prepares a tu iglesia, Señor, y prepara a tu cuerpo, prepara a los miembros de tu iglesia, Señor, para que aquellos que no se han envuelto, Dios mío, en esta predicación, que no se han envuelto en ningún tipo de trabajo social, de trabajo humanitario, Dios mío, que se envuelvan también, que ellos puedan, Dios mío, no tan solo predicar, sino ayudar las comunidades, Padre. Hay mucho que predicar. Hay muchas comunidades que alcanzar. Hay muchos lugares donde se debe de predicar, no tan solamente en la iglesia, sino en la comunidad, fuera de las cuatro paredes. Dios mío, tú has preparado terreno fértil para que se predique tu evangelio. Yo te pido, Dios mío, todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en la próxima transmisión.